Tras la muerte de Fidel Castro en noviembre del 2016, multitud de personas en Internet comenzaron a comparar al dictador en su juventud con el ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmando que eran padre e hijo. Entre las evidencias que apuntaban a esta teoría se encontraban las múltiples infidelidades y promiscuidad de Margaret y Pierre Trudeau. Mientras que la primera admitió públicamente sufrir un trastorno de personalidad bipolar y problemas con las drogas y se vio envuelta en múltiples escándalos, como el escándalo de haberse visto sexualmente envuelta con Ted Kennedy, Pierre Trudeau era un playboy al que se le había visto con hasta 3 mujeres al mismo tiempo. Esto se añadía al incansable apetito sexual de Fidel Castro, de quien se decía que estaba con 2 mujeres nuevas cada día, teniendo multitud de hijos bastardos no reconocidos. Otro argumento es que la pareja había visitado Cuba varias veces específica y únicamente para ver a Fidel Castro, y este, a su vez, hizo una aparición extremadamente inesperada para el funeral de Pierre Trudeau en Canadá, en la que se sacó multitud de fotos con Margaret Trudeau y fue presentado a los hijos de la viuda. Quizás la evidencia más importante de esta teoría conspiratoria es el hecho de que, entre marzo y abril del 1971, los Trudeau realizaron una segunda luna de miel alrededor del Caribe, visitando una isla no identificada, declarando todas y cada una de las islas a las que habían ido, menos una, por la que pedían privacidad. En diciembre del 1971, con 8 meses y un cuarto de gestación, nacería Justin Trudeau. Los 13 niños de Cork se pueden referir también al secuestro masivo de niños en Irlanda en el siglo XIX. En el verano del 1869, se reportó una epidemia de secuestros y desapariciones de niños, alertando a toda Europa, especialmente Irlanda e Inglaterra. Entre el 17 y el 24 de agosto del 1869, se reportó la desaparición repentina de 13 niños en Cork. La cantidad de desapariciones simultáneas hizo suponer a la prensa que estos crímenes eran obra de una red de criminales organizados que secuestraban niños por algún motivo, entre los que se encontraba la venta de esclavos, entrenarlos como ladrones y unirlos a su organización, o despojarlos de sus ropas y asesinarlos. Los periódicos reportaban la desaparición de 2 niños de Mayfield, 5 de Blackpool, 2 de Ladyswell, Fair Lane y Evergreen. Las noticias se volvieron más turbias el 11 de septiembre, cuando John McCarthy declaró haber visto personalmente cómo un asaltante no identificado se llevaba a su hijo a través de una ventana. Para su suerte, los secuestradores dejaron caer al niño cuando vieron que eran perseguidos. Cuando McCarthy inspeccionó las huellas que habían dejado los criminales, descubrió que no se trataba de las botas que sus vecinos o él solían llevar, sino que dejaba la marca de zapatos lisos que llevaría gente de la alta clase. Para el 1 de octubre del 1869 se confirmó que Ellen Cleary había secuestrado a 2 niñas, y que las declaraciones de la desaparición de más de una docena de niños habían sido una exageración anticipada, ya que las supuestas víctimas habían vuelto a casa por sí mismas, exceptuando un niño y las 2 niñas secuestradas por Cleary. Se comenta que en los 90s existió una película para niños terriblemente mal hecha llamada Espinosaurio, la cual intentaba inculcar a los niños que los dinosaurios seguían vivos en el sureste asiático, y que había sido gracias a ellos que Vietnam había ganado la guerra contra Estados Unidos. Debido a una amenaza de brecha de información y la advertencia a los niños estadounidenses de que el país era una hegemonía militar, la CIA decidió crear un grupo llamado NUJET, el cual tendría la misión final de fingir ser críticos que destrozarían las vidas y reputación de todos los implicados en la producción de Espinosaurio, la película, a tal punto que nadie querría ver jamás la película. El plan se llevó a cabo a la perfección, y ninguna cinta casera fue distribuida, destrozando la película. La idea de la película Espinosaurio habría sido tomada y reimaginada por Steven Spielberg para su adaptación de la novela de Jurassic Park. Esta sección también puede referirse al bombardeo ocurrido en Múnich durante la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados bombardearon la ciudad, provocando la destrucción de los restos fósiles del espinosaurio. Los motivos por los que habrían causado la destrucción del espinosaurio a propósito, un misterio, aunque, de acuerdo a las teorías conspirativas, podría estar relacionado al hecho de que los fósiles originales eran una incoherencia científica que se debatió por varias décadas, y la teoría de que los espinosaurios siguen viviendo en el mundo moderno actual.
El fantasma succionador de Hungría se refiere a un meme popular surgido en Budapest, Ligeter, Hungría, cuando un joven fue captado por una cámara observando a un vagabundo borracho, drogado o medio inconsciente, al cual procedió a practicarle una felación. Desde este suceso se dice que, si te duermes en las calles de Ligeter, es muy posible que te veas atacado por el fantasma succionador. Lord Pakal fue un gobernante maya el cual erigió una pirámide para que sirviese como el templo de reposo para sus restos mortales. En este se colocó un sarcófago masivo, el cual había sido ornamentado con grabados, donde se veía a Kinichana Pakal reviviendo como un dios. La naturaleza de los grabados tiene varias interpretaciones, siendo una de ellas la de que, visto desde un lado muy específico, parece ser que Pakal está operando una compleja maquinaria, la cual tiene palancas, volantes y engranajes que forman una nave espacial. En esta pareidolia, se puede ver que con las manos maneja las palancas, los pies accionan pedales, la cabeza descansa sobre un soporte en el que hay un aparato similar a un micrófono o dispositivo para respirar, y de la parte inferior del mascarón parece salir fuego correspondiente a la propulsión de un cohete. El eneagrama de la personalidad se trata de un método para el autoconocimiento y el desarrollo personal, cuestionado por sus dificultades metodológicas. Este sistema describe 9 tipos de personalidad distintos y sus interrelaciones, asociadas a la figura del eneagrama. En psicología, el eneagrama es entendido principalmente como una tipología de las personalidades arquetípicas según su grado de frustración y proactividad, y suele ser entendido también como un método para desarrollar estados superiores del ser, la esencia e iluminación. Cada tipo de personalidad asociada al eneagrama representa un mapa de características que denotan patrones de pensamiento, sentimiento y comportamiento. En los últimos años, el tipo de personalidad del eneagrama se ha estado aplicando en múltiples áreas, entre las que se hallan la psicoterapia, los negocios, el coaching, desarrollo organizacional y artes. Existe un bosque en Polonia en el que aproximadamente 400 pinos crecen curvándose hacia el norte desde su base, sufriendo un ángulo casi perfecto de 90 grados, curvando los troncos en forma de C, continuando su crecimiento hacia arriba de manera normal varios metros. Los árboles son naturales y no han sufrido ningún tipo de modificación genética para explicar su forma de este modo, siendo el bosque torcido literalmente lo que dice su nombre, un extraño bosque donde los árboles crecen torciéndose. Existen multitud de teorías sobre el por qué esta extrañeza natural ocurre, entre las que se encuentran la hipótesis de que el bosque tiene una atracción gravitatoria anómala o especial que causa el crecimiento anómalo de los árboles hacia el norte en lugar de hacia arriba. Debido al débil escrutinio científico de esta hipótesis, también se ha intentado explicar diciendo que el peso de la nieve en invierno ha causado que los árboles se curven en su etapa de brote, aunque esto no explica el modo uniforme en el que están afectados, ni cómo o por qué otras plantas o árboles no se viesen afectados por el mismo fenómeno. La explicación científica actual propone que en los años 30 previo a la Guerra Mundial, los árboles fueron plantados y manipulados para que crecieran de esta manera, facilitando así el uso de su madera para la construcción de distintos objetos y estructuras, como barcos, viéndose interrumpido el proceso cuando en la Segunda Mundial los alemanes conquistaron Polonia en 1939, destruyendo el pueblo de Gryfino, desde donde se aprovecharía la madera de los árboles. El 26 de abril del 1890 el Tombstone Epitaph escribió un artículo acerca de la historia de 2 vaqueros de Arizona que habían cazado a una criatura gigante con forma de ave, la cual poseía piel suave, alas sin plumas como las de un murciélago, y un rostro como el de un cocodrilo, asemejándose lejanamente al prehistórico pterodáctilo. El animal fue colgado de un granero, colgando un ala en un extremo y la otra en el otro. En 1963, el escritor Jack Pearl declaró que, en 1886, la Tombstone Gazette había publicado una foto de este evento, y de pronto multitud de revistas y periódicos afirmaron que la fotografía había sido publicada, y muchos comenzaron a recordar haber visto a la gigantesca criatura en las revistas Fate, Saga o dedicadas al Viejo Oeste. El escritor de las profecías del hombre polilla declaró estar seguro de que la fotografía no solo había sido publicada, sino que había aparecido en un show de televisión canadiense dedicado a la investigación sobrenatural.
A pesar de la creciente cantidad de individuos declarando la existencia de la foto, los directores de Tombstone Epitaph buscaron la imagen en sus archivos sin resultado alguno, concluyéndose que esta había desaparecido. El hecho de que el primer autor que declaró haber visto la foto dio mal las fechas, y que las recreaciones modernas son, en efecto, recreaciones, se supone que este es un caso de falsa memoria implantada, similar a un efecto Mandela en el cual las personas recuerdan algo que nunca vieron en realidad debido a la vividez con la que la historia está descrita. Gaotu es el nombre de la deidad creadora suprema en la que los masones dicen que creen cuando se les pregunta por su religión o creencia religiosa. Los masones no creen en un dios individual, sino en una entidad neutral absoluta impulsadora de la existencia como un demiurgo, la cual es el gran arquitecto del universo, abreviado en inglés como Gaotu o Gadu en español e italiano. En las logias hay dos cosas que no se discuten: religión y política. Sin embargo, en orden para entrar en una logia masónica, uno debe creer en una entidad absoluta superior a él, el cual es Gaotu. Hay quienes han interpretado la existencia de Gaotu como un dios al que se alaba dentro de la masonería, significando que, técnicamente, los masones serían iconos religiosos o teomafiosos, entendiendo el culto a Gaotu como el Opus Dei o una forma alternativa de este. Gaotu. La teoría de la prisión planetaria o el planeta prisión propone que el origen de la vida no es producto de la evolución natural de los procesos físicos de este mundo, sino extraterrestre. La raza que llamaremos X en esta teoría, habría encontrado al planeta hace varios cientos de miles de años antes de haberse hibridado con los neandertales, convirtiéndolos en lo que hoy se conoce como humano. Entre los argumentos científicos que se ofrecen, se explica que la raza humana no está cerca de pertenecer a este planeta por varias características que no son presenciadas en el reino animal que conocemos. El primer ejemplo es el hecho de que las madres humanas experimentan complicaciones y dolor durante el parto natural de un niño, no visto en ningún otro ser del reino animal, argumentando que esto no es normal si se debe a progresión evolutiva natural. Siguiendo la misma línea, se explica el hecho de que los bebés humanos son virtualmente inútiles durante varios años tras su nacimiento, desarrollándose de manera extremadamente lenta en comparación con el resto del reino animal, donde las crías se vuelven ligeramente autosuficientes en una medida de tiempo veloz para sobrevivir. Resumiendo otro par de argumentos, se expone que el humano es el único animal que es débil al sol, sufriendo quemaduras solares o cáncer de piel, es más propenso que cualquier otro animal a desarrollar enfermedades y patologías físicas y mentales que los animales no, que las frecuencias sonoras que se oyen no se acercan a la que pueden producirse o escucharse en el reino animal, y que los dolores y problemas de espalda son causados por la diferencia gravitacional entre nuestro planeta y el de la raza X. La raza X habría enviado al planeta Tierra hace 60.000 o 200.000 años a una enorme cantidad de individuos evolucionados en el planeta madre a causa de su comportamiento violento, y habrían sido dejados a su suerte en el planeta Tierra hasta que lograsen aprender a comportarse de manera decente. De este modo explica que los dioses antiguos eran en realidad vigilantes que observaban al producto de la hibridación entre la raza X y los humanos, y que los eventos de objetos voladores no identificados son observadores de la raza X, vigilando a los prisioneros del planeta. En enero de 2015, el usuario de Reddit DiscoGodfather6922 posteó una foto en Reddit de una guardería en Salt Lake City, comentando que en los 5 años que llevaba viviendo allí, nunca había visto a un niño entrar o salir de ella. Lentamente otros usuarios de Salt Lake comenzaron a involucrarse, comentando cosas como que solo habían visto a un niño, que en esa guardería siempre era la hora de la siesta, y uno que, incluso, había irrumpido en el edificio por curiosidad, encontrándose con una habitación donde una televisión mostraba una imagen de un vídeo en vivo de otra habitación del edificio. Las sospechas y paranoia aumentaron cuando algunos usuarios, cuyas cuentas recién habían sido creadas, comenzaron a decir que era un lugar normal y que no debían fijarse en él.
Pronto los usuarios comenzaron una fiebre de conspiranoia que llevó a la exposición de información personal del dueño de la guardería, provocando la censura de todos los temas relacionados a la guardería para evitar una casa de brujas y proteger la información privada de las personas, alimentando aún más las sospechas de que algo extraño ocurría en aquel recinto, llegando a contactar con periodistas para que investigasen la conexión del sitio con el tráfico humano, tráfico de órganos, pedofilia, entre otras suposiciones. Finalmente se ha concluido que el edificio solo se ve algo pobre y extraño, pero que ninguna acción ilegal se está llevando a cabo con los niños o el recinto en sí mismo. El posadismo es una corriente del comunismo en el que se intentan introducir elementos de la ufología al marxismo, argumentando que la única manera de desarrollar viajes interplanetarios era a través de una sociedad comunista, concluyendo que una comunidad extraterrestre solo podría ser comunista y vendría a ayudar a los comunistas del planeta en la revolución mundial. Parte de las ideas del posadismo parten de la guerra nuclear, la cual se suponía que ayudaría a acabar con los países burgueses para comenzar con la revolución mundial. A todo esto, los delfines también estarían involucrados con el nacimiento en el espacio y la revolución mundial. Las islas Nimrod se trataban de unas supuestas islas antárticas de las que se informó por primera vez en 1828. Las islas estarían al este de la isla Esmeralda y al oeste de la isla Doherty, ninguna de las cuales existía o fue encontrada. El primer avistamiento fue reportado por el capitán Eilbeck del buque Nimrod. Más tarde, John Biscoe, a bordo del bergantín Tula, buscó el archipiélago Nimrod durante una expedición al Océano del Sur, sin resultado alguno. 3 personas más se dedicaron hasta el 1930 en la localización de las islas Nimrod, sin embargo, todas las expediciones informaron de mares vacíos. Existe una teoría que dice que Khloe Kardashian es hija de O.J. Simpson, el polémico exjugador de fútbol americano que fue acusado del asesinato de su ex-esposa, Nicole Brown. La teoría se remonta al juicio por asesinato de O.J. Simpson, donde Robert Kardashian, presunto padre de Khloe Kardashian, fue uno de los abogados del acusado de doble asesinato. Durante este periodo de tiempo, Simpson y la familia Kardashian formaron vínculos, hasta que los lazos se cortaron abrupta e inexplicablemente. Según las teorías, esto habría sido causado porque Simpson y Kris Jenner habrían tenido una aventura, de la cual habría nacido Khloe Kardashian. Esta teoría ganó más fuerzas cuando Johnny Mitchell declaró que Robert Kardashian le comentó que sabía que Khloe no era su hija biológica, pero que no le importaba quién fuese el padre. El esquizoanálisis es una teoría alternativa del psicoanálisis que se contrapone a este rechazando el culto a Edipo del psicoanálisis freudiano. El esquizoanálisis critica el énfasis que el psicoanálisis pone en el complejo de Edipo y el rol autoritario del profesional en la relación de psicoanalista-paciente. Las bases del esquizoanálisis proponen lo siguiente. Toda inversión libidinal inconsciente es social y afecta a un campo sociohistórico. Las inversiones libidinales inconscientes de grupo o deseo son distintas de las inversiones preconscientes de clase o interés. Las inversiones libidinales no familiares del campo social son primarias en relación con las inversiones familiares. Las inversiones libidinales sociales se distinguen según 2 polos. Un polo paranoico, reaccionario, fascistizante y un polo revolucionario esquizoide. En una revisión del psicoanálisis, el esquizoanálisis fue catalogada como una salida escapista para los esquizofrénicos de su problema mental. En los 90s, el término fue reinterpretado y desarrollado en los términos de la cibernética, la estética cyberpunk y el ocultismo. Una de las cosas más inusuales del juicio de Ted Bundy fue que Carol Daronch, una testigo confiable que recordaba con lujo de detalle, no pudo identificar al culpable al verlo en una fotografía, cosa extraña ya que interactuaron por varios minutos durante los cuales no llevaba una máscara o nada que alterase su rostro. Al ver fotos de Bundy, incluso aquellas que no tienen largos periodos de tiempo entre ellas, se puede notar que pareciera que toda su estructura facial cambia con cada una de ellas. El famoso asesino tenía una extraña habilidad para disfrazar su apariencia, cambiándola no solo a través de medios físicos, sino además psicológicos.
Durante los interrogatorios, los psicólogos notaron que, de acuerdo a su estado de ánimo, el rostro de Bundy cambiaba físicamente, empezando por sus ojos, los cuales pasaban de ser azules a tornarse profundamente negros. Oficialmente los médicos no pudieron explicar esto, sugiriendo la idea de la dilatación ocular durante episodios de alta excitación. Entre otras fluctuaciones físicas, su nariz era muy alta y puntiaguda, pero visto de frente, esta característica era invisible, y también debe sumarse que tenía facilidad para subir o bajar de peso, lo que cambiaba su apariencia física drásticamente, aunque fuesen unos pocos kilos por encima o por debajo. Por este comportamiento tan extraño, tanto física como psicológicamente, hay personas que a día de hoy afirman que Bundy no era humano, sino algún tipo de criatura reptiliana. Por otro lado, están quienes dicen que el condenado a muerte no fue Ted Bundy, sino otra persona, habiendo el verdadero asesino escapado al volver a cambiar su apariencia. El ocultismo nazismo esotérico se refiere al conjunto de prácticas y creencias religiosas sostenidas real o presuntamente por los nazis, refiriéndose también a la influencia directa que tuvieron diversas corrientes ocultistas en el desarrollo del nazismo y los intereses espirituales de los líderes del Tercer Reich. Las opiniones religiosas de Hitler han sido objeto de investigación y debate, conociéndose su inclinación hacia la mitología, astrología y mística medieval. El budismo tibetano tenía cabida dentro del esoterismo nazi, incluyéndose la Shambhala como uno de los hogares originales de la raza aria y el superhombre, además de la Atlántida, Thule, Hiperbórea, Agartha y Aldebarán. Una de las creencias más populares del gobierno nacionalsocialista y sus líderes era en el Santo Grial, el cual fue investigado y buscado por el mismísimo Heinrich Himmler, uno de los oficiales de mayor cargo en las filas nazis. En contraposición a las creencias judeocristianas, se cree que los nazis profesaban algunas creencias neopaganas, como la adoración al dios nórdico Wotan. Simbología mística utilizada por los nazis incluyen el sol negro, el cual, tras la reconstrucción de diversas culturas ancestrales indoeuropeas a las que se le agregó la figura del Führer, pasó a simbolizar un solo culto de 12 rayos que daba sabiduría y poder a los arios. Dentro de sí mismo también pueden apreciarse 12 runas de la victoria y la esvástica, símbolos claves en el nazismo. Una teoría sugiere que los lóbulos temporales del cerebro de algunas personas son más vulnerables a la influencia de frecuencias magnéticas de bajo nivel. Según Michael Persinger, el aumento de la actividad del lóbulo temporal puede explicar experiencias paranormales como la abducción extraterrestre, basando su teoría en que los campos magnéticos estimulan los lóbulos temporales, resultando en experiencias alucinatorias similares a las reportadas por abducción extraterrestre. Un dispositivo experimental conocido como el casco de Dios ha puesto a prueba los efectos de la estimulación sutil de los lóbulos temporales, resultando en experiencias espirituales, místicas y estados alterados de conciencia. Sin embargo, la comunidad científica ha achado los resultados a la sugestión de los participantes y una mala implementación del doble ciego. Recientemente experimentos ajenos a Michael Persinger ha replicado los experimentos del casco de Dios, teniendo resultados similares, pero no tan exagerados como los de la investigación original. Una investigación del genetista Brian Sykes afirma que el famoso hombre de las nieves se trataba de una mujer gigante mitad humana mitad mono que habría vivido en la Rusia del siglo XIX, entre las montañas de Georgia y el Cáucaso. En esta teoría, el Yeti sería una mujer llamada Sana, de 1,98 m y con textura gruesa y fuerte. Sana habría tenido, como mínimo, 4 hijas, viviendo todavía algunos de sus descendientes en la región en la que se hallaron sus restos, Ochamchira, una ciudad de Abjasia ubicada en las cercanías del Mar Negro. Sana habría sido atrapada en 1850 por unos cazadores para ser vendida como esclava a un noble de Abjasia, quien la domesticó y cuidó de ella hasta su muerte en el 1890. En base a esta teoría se ha especulado que el Sasquatch, Yeran, Qatar, Yowie, Yeti, Mapinguari y los Alma serían todos primos estrechamente relacionados de una especie de humanos medio mono.
La paradoja de Banach-Tarski es un teorema en geometría teórica de conjuntos que propone la posibilidad de descomponer un objeto tridimensional en un número finito de conjuntos de puntos y reensamblarlo para dar como resultado dos objetos idénticos en tamaño, densidad y volumen, o poder duplicar su tamaño. Informalmente se suele reformular el enunciado diciendo que un guisante puede trocearse y reensamblarse para formar el Sol. Este teorema se considera una paradoja por la contradicción intuitiva que propone para la geometría básica el doblar el tamaño o cantidad de algo dividiéndolo en partes y removiéndolas por rotaciones sin ningún estiramiento, curvatura o adición de nuevos puntos, ya que estas operaciones conservan el volumen. Aunque actualmente no se encuentran aplicaciones en la realidad para este teorema, es matemáticamente posible en la teoría. A mediados del 1500, específicamente 1546, el rey Cristián III de Dinamarca envió a Charles V una ilustración de una extraña criatura. Esta era una especie de ser marino como un peso calamar con forma humanoide, asemejándose a un monje. En la literatura del siglo XVI se reporta su captura en fechas muy diferentes, variando entre el 1546 y el 1549. Para mediados del 1800 ya se había teorizado que la criatura se tratase en realidad de algún tipo de calamar gigante o el descubrimiento de una morsa perdida. Más recientemente se ha sugerido la posibilidad de que la criatura en cuestión fuese en realidad un tiburón ángel, que es llamado generalmente pez monje en inglés y monje en noruego y danés. En el folclore polaco existe una criatura similar, el pez obispo, el cual supuestamente fue regalado al rey de Polonia. Al ser enseñado a un grupo de obispos católicos, el hombre pez les hizo un gesto, y compadeciéndose del monstruo, lo liberaron. La criatura se persignó y desapareció en el océano. Otra captura de un pez obispo se relata cerca del mar de Alemania en 1531. Se rehusó a comer y pasados 3 días, murió. La gelatina de estrella o meteorito gelatinoso es una sustancia que suele encontrarse en el césped o raramente en las ramas de los árboles. Desde hace siglos, se describe la existencia de una sustancia grasosa que se genera en la Tierra, siendo descrita en glosarios médicos como útiles para tratar abscesos. Acorde al folclore, la sustancia es depositada en la Tierra durante las lluvias de meteoros. No se sabe a ciencia cierta de dónde procede esta sustancia, y existen multitud de teorías científicas y pseudocientíficas que explican su origen, siendo una de ellas la posibilidad de que se trate de la regurgitación de varios tipos de aves de animales como ranas o sapos. Exámenes de ADN han detectado restos de ranas o urracas, aunque en otras ocasiones no se ha detectado ADN en absoluto. Hace 25 años, un hombre llamado Philipp Schneider, un ingeniero geólogo gubernamental con acceso de seguridad de nivel 3, habló sobre multitud de teorías de conspiración relacionadas al tráfico humano, de niños, y la producción y cosecha de adrenocromo, así como de un proyecto secreto del gobierno llamado Proyectos de Presupuesto Negro, el cual trataba de construir ciudades bajo tierra. Existe un discurso de esta persona haciendo multitud de declaraciones bizarras, entre ellas, una en la que dice que existen un total de 9 razas extraterrestres disfrazadas como humanos en el planeta Tierra. Estos extraterrestres se alimentarían de los humanos, pero no por medios inherentemente caníbales, sino que extraerían nutrientes y vitaminas directamente de las secreciones de las glándulas de animales y humanos, ingiriendo dosis masivas de adrenocromo a través de las glándulas adrenales. Una especie de equivalente a la cocaína para los aliens. Philipp Schneider conectó todas las teorías de conspiración en una muy grande, similar a las teorías actuales de Canon. El 17 de enero de 1996, poco antes de que Schneider revelase artefactos alienígenas y publicase un libro develando todos sus secretos y evidencias restantes, su cuerpo fue hallado en su casa. El cuerpo estaba severamente maltratado y tenía un alambre en el cuello. Desde el más allá es el título de un cuento de terror de Howard Philip Lovecraft en el cual un científico diseña un dispositivo capaz de estimular la glándula pineal, permitiendo que los sujetos tratados perciban otros planos de realidad fuera del alcance de nuestros sentidos. El efecto de la máquina produce no solo que los humanos puedan ver a las criaturas, sino que estos perciban a su vez a sus observadores.
La máquina en cuestión no tiene un nombre y tampoco tiene descripciones muy complejas, siendo mencionada popularmente como la máquina de Tillinghast. El funcionamiento de la máquina estimula órganos sensoriales atrofiados o vestigiales, siendo uno de estos, según el Dr. Crawford Tillinghast, la glándula pineal, la cual, al ser estimulada mediante ondas, abre las puertas a una percepción más allá del espectro visible, describiendo el narrador sin nombre que la máquina de Tillinghast es capaz de hacerle ver el ultravioleta. Eventualmente, el narrador comienza a experimentar más sensaciones, escuchando un ulular extraño y frío. Se desconoce el funcionamiento preciso e hipotético de la máquina, pero se supone que funciona a través de ondas electromagnéticas. El artefacto de Coso es un artefacto fuera de lugar encontrado dentro de un trozo de arcilla dura el 13 de febrero del 1961 por Wallace Lane, Virginia Maxey y Mike Meixel mientras buscaban geodas cerca del pueblo de Olancha, California. Se especuló que el objeto tenía una antigüedad aproximada entre los 100 y 500.000 años. El origen del artefacto ha sido objeto de especulaciones, explicándose que podría pertenecer a una antigua civilización previa a la humana, una humanidad previa a la actual, visitas extraterrestres prehistóricas o viajeros del tiempo olvidando restos del presente en el pasado. Los descubridores solo permitieron a un científico creacionista investigar el objeto, e intentaron venderlo por $25.000. Actualmente se desconoce el paradero del artefacto de Coso, quedando viva únicamente Virginia Maxey, quien evita hacer comentarios referidos al artefacto. Dado que la estimación de la antigüedad del objeto fue hecha por la opinión de un geólogo anónimo, del cual no se conoce su identidad ni credenciales, así como la desaparición del objeto, más el hecho de que el nódulo que envuelve a la bujía podría haberse formado en años o décadas y su desaparición, se asume que el artefacto de Coso era en realidad una farsa. Víctor Stepanovich Grebennikov fue un científico, naturalista, entomólogo e investigador paranormal ruso autoproclamado mejor conocido por su afirmación de haber inventado una plataforma de levitación que operaba uniendo partes del cuerpo de insectos muertos en la parte inferior. Grebennikov escribió relatos detallados de sus experiencias volando sobre el campo ruso utilizando su dispositivo de levitación. Según el científico, las estructuras cavernosas del élitro de quitina de algunas especies de insectos poseían efectos antigravitacionales que causaban una distorsión en el espacio-tiempo, provocando múltiples paradojas al intentar desplazarse con su plataforma antigravedad, ya que al distorsionarse el tiempo, era imposible medir con certeza la velocidad del objeto, ya que a veces llegaba a un lugar antes de salir, especulando que se debía a la desviación de la gravedad de los esqueletos de los insectos. Estas experiencias de vuelo, así como sus observaciones informadas de otros fenómenos paranormales, que generalmente involucran nidos o partes de insectos, fueron desmentidas en multitud de ocasiones por carecer de evidencia y replicabilidad. El puente de Overtown es un sitio conocido en la cultura popular por ser un sitio en el que múltiples perros se han suicidado. De acuerdo a la leyenda, un hombre clamó que su hijo estaba poseído por el diablo y lo lanzó del puente, y desde entonces ocurren estos incidentes de perros suicidas. Sin embargo, este suceso ocurrió en octubre del 1994, y las muertes de perros se pueden rastrear al menos hasta los 50. Se han dado varias explicaciones naturales al suceso, entre ellas que el aroma de los bisones, las martas u otros mamíferos atrae poderosamente a los perros, lo que los lleva a saltar del puente en busca del potente olor. Hasta la fecha se ha reportado la muerte de aproximadamente unos 50 perros, sobreviviendo unos 600 a la caída. D.B. Cooper es un caso famoso en el que un hombre secuestró un avión Boeing 727 el 24 de noviembre del 1971. Tras recibir un rescate de $200.000 y un paracaídas, saltó del avión para no ser visto jamás. A pesar de que la investigación oficial determinó que Cooper era un hombre, hubieron sospechas de que, en realidad, una mujer se había disfrazado para cometer el crimen. La mujer que hoy conocemos como Barbara Dayton nació originalmente en 1926 con la identidad de Bobby Dayton, un joven con pasión por el vuelo, el cual realizó una transición de género en 1969 tras toda una vida identificándose a sí mismo como mujer.
Los médicos notaron que, de algún modo, Bobby no parecía preocupado en lo más mínimo por el dinero y los costes de la operación, siendo extrañamente optimista. Tras la transición, trabó fuertes lazos con Pat y Ron Foreman en el 77, una pareja que planeaba comprar una avioneta. Las sospechas comenzaron cuando los Foreman veían reacciones casi violentas de parte de Barbara cuando los pilotos entusiastas de Seattle hablaban de la imposibilidad del caso Cooper entre sí, agitándose y actuando de manera extraña. Más tarde Barbara confesaría a los Foreman dos cosas. La primera, que en el pasado había sido un hombre, y la segunda, que ella era, en efecto, D.B. Cooper. Explicó todos los detalles de cómo había cometido el crimen, explicando que, tras tirarse del avión, había navegado hacia un área predeterminada para su aterrizaje en Woodburn, utilizando un sistema de iluminación como guía para no perderse durante la noche. Al llegar a Reno, caminó hasta una cisterna de riego, donde escondió el dinero y el traje. La peluca utilizada para encarnar a Cooper fue donada, y regresó a su casa. Los Foreman nunca supieron si interpretar esta historia como verdadera o falsa, ya que Barbara era conocida por ser bastante bromista. Más tarde, cuando se supo que aún se podían presentar cargos contra D.B. Cooper, Barbara confesó que la historia era un montaje muy imaginativo de cómo creía ella que se había cometido el crimen, y con el tiempo perdió contacto con los Foreman, muriendo en 2002 a la edad de 76 años a causa de una enfermedad pulmonar. Los fantasmas del SS Watertown se trata de una historia ocurrida en un barco petrolero en el cual dos hombres murieron debido a una intoxicación por gases y humos del petróleo. Los cuerpos fueron arrojados al mar, y desde entonces los demás tripulantes no dejaban de ver los rostros de sus compañeros persiguiéndolos. El capitán Kate Treacy se agenció una cámara durante una parada en Nueva Orleans, en la que presentó un informe del incidente. 6 fotos se tomaron, pero los rostros solo permanecieron en la que estamos viendo. La historia se hizo pública en 1934. Para ese entonces el negativo original se perdió y posteriores verificaciones de la autenticidad de la fotografía resultaron imposibles. Sin embargo, en la misma foto se puede notar que uno de los mástiles del barco no lo está tocando y uno de los rostros está por encima del mástil. Casualmente, este extraño defecto fue ocultado posteriormente con varias flechas cada vez más grandes. Tomando en cuenta que el barco estaba a unos 8 metros sobre el océano, los rostros en esta fotografía son gigantes, midiendo cada uno al menos 3 metros, por lo que lo más probable es que sea falso. Jack Parsons fue un ingeniero aeroespacial que sentó las bases para los viajes espaciales, aunque quizás lo más curioso de Parsons no es su gran intelecto, sino el hecho de que era un ocultista que practicaba la magia negra, intentando aplicar el método científico a sus rituales mágicos, creyendo que la magia podía ser explicada a través de las teorías de la cuántica. Para ponerlos en contexto, uno de los proyectos más importantes en la vida de Parsons fue la invocación de la ramera de Babilonia. El proyecto consistió en que él y Rob Hubbard, fundador de la Iglesia de la Cienciología, se masturbarán en un desierto con el fin de invocar a la ramera de Babilonia. El proyecto se llevó a cabo en el 1946, y según un testigo, Parsons creía firmemente que había logrado su cometido, significando que en 1947 nacería en alguna mujer de la tierra la ramera de Babilonia. Además de esta anécdota bizarra, Jack Parsons era conocido de Aleister Crowley, un influyente ocultista y místico fundador de la filosofía religiosa de Telema. Basado en la ciencia ficción pura de los años 20, Jack Parsons construyó cohetes en su patio trasero, y eventualmente, logró cofundar el Jet Propulsion Laboratory en Pasadena. Aprendiendo los secretos de la magia negra, magia sexual, el ocultismo y la invocación de espíritus, Jack Parsons murió en el 1952 tras caer en una supuesta espiral de locura. Oficialmente su muerte fue causada por un fallo durante un experimento químico que ocasionó una explosión en su apartamento, pero no falta quienes afirman que la muerte fue causada por un ritual de naturaleza esotérica que salió mal o un asesinato por parte del gobierno.